Vale, vamos entonces al tema 2. Sabéis que podéis, como ya van, digamos, vamos acumulando temas, ya tenemos el tema 1, ahora ya estamos con el tema 2. Podéis acceder al tema pues haciendo lo que llaman en inglés el scrolling, bajando, 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 o si os vais aquí a la parte izquierda de la pantalla, a estas rayitas o como queráis llamarlo, y buscáis aquí la unidad, ¿no? Unidad 1, cierro, y unidad 2. Y me lleva aquí y ya está, ¿vale? No hay que estar. Bueno, pues vamos entonces dentro de Unit 2, Theory and Resources, vamos con la segunda entrada, la de Grammar Adjectives, que es lo que nos va a ocupar hoy, ¿vale? Además, viene bien porque conecta un poco con lo que vimos hace poco también al finalizar perdón, dentro del tema 2 de lengua, perdón, al finalizar el tema 1 de lengua, donde hablamos de las categorías gramaticales, de los distintos tipos de palabras y demás, ¿no? Bueno, pues aquí nos encontramos con adjectives, que el otro día en una clase me decían, ay, qué bien, se dice muy parecido al castellano, al español, es verdad, pero a la hora de escribirlo está esa C ahí in the middle of the word, a mitad de la palabra, que nos puede fastidiar un poco. Bueno, los adjectives en inglés, pues al igual que lo que ocurre en castellano, siempre van asociados a un sustantivo, porque, como dijimos en su momento, en la explicación en lengua, nos indican, detallan, especifican, identifican características o propiedades o aspectos, etcétera, características, cualidades de un sustantivo. Por eso siempre va referido a un sustantivo. Exactamente igual en inglés, ¿vale? Aquí la definición es un poco más sencilla o más simple de escribir un nombre. Las palabras que utilizamos para describir un nombre. Ok. Hay como, ya digo, no me voy a extender mucho en la explicación porque tampoco hay mucho que contar del adjetivo en inglés. Pero hay dos elementos, dos cosas que sí son fundamentales que vamos a pasar a comentar y que desde ya, una vez que se diga y ahora cuando las practiquemos en los ejercicios, se deben de grabar casi que a fuego en vuestra cabecita, en la mente y tal, ¿no? Sobre todo la primera. Ahora explicamos por qué. Bueno. Hemos dicho el adjetivo siempre, lógicamente, va relacionado con sustantivo porque me dice algo, me describe ese sustantivo, me dice una característica o cualidad. El adjetivo, perdón, ese adjetivo y ese sustantivo pueden aparecer en la oración juntos, uno al lado del otro, o bien, si no están juntos, si están dentro de la misma oración, el adjetivo en una posición y el sustantivo en otra, ¿vale? Pero no es que aparezca el adjetivo y el sustantivo no aparezca o no se sepa qué es decir, siempre esa conexión desde el punto de vista del significado entre el sustantivo y el adjetivo también se refleja en cómo aparece físicamente en la frase. Si es el primer caso, es decir, que el adjetivo y el sustantivo aparecen uno al lado del otro, cuidado, porque, como decimos aquí, el adjetivo se colocará delante del nombre. Y esto, que es muy fácil de entender, claro está, tropieza con el problema o choca con el problema que en castellano ocurre al revés. Es decir, en castellano la tendencia habitual es que primero aparezca el sustantivo y luego el adjetivo. Yo diga, por ejemplo, mi madre tiene un coche rojo, coche sustantivo, rojo adjetivo. En inglés no. En inglés, como estáis viendo en el ejemplo, sería My mother has got a red car. ¿Vale? Así que mucho cuidado porque la mayor parte, la mayor cantidad de errores que vais a tener si cometéis y no prestamos atención con los adjetivos y en los ejercicios de los adjetivos es que eh, os dejéis llevar por la transferencia, si el idioma primero vuestro es el castellano, os dejéis llevar por la transferencia del español al inglés y pongáis primero el nombre y luego el adjetivo. No. Regla fija, sin cambio ninguno, primero el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Vale? My mother has got a red car. Es que no me suena bien. La regla del sonar bien no os dejéis llevar por ello, porque sí, efectivamente, no nos suena bien, pero claro, es que es otro idioma que funciona de otra manera diferente, ¿vale? Vosotros dejáis llevar por la regla, cumplid siempre la regla. Es fácil de entender, que si adjetivo y sustantivo van juntos, el adjetivo primero y luego el sustantivo, pues simplemente se trata de aplicarlo, ¿no? De cuando hagamos un ejercicio, lo apliquemos bien, ¿vale? Eso es el primero. Y el segundo, que también es una diferencia, insisto, si tenéis como idioma nativo el español, esto que voy a comentar también es una diferencia con respecto al castellano, y es que
Los adjetivos en inglés son palabras invariables, es decir, no cambian para expresar singular o plural, siempre tienen la misma forma. Tanto si el sustantivo es singular como el plural, no cambia la forma, solo hay uno. Entonces yo puedo decir, the big book is about history, el libro grande es o va de historia, o the big books are from school, o estos libros grandes son de la escuela o del colegio. Y tanto en singular, book, como en plural, books, big, el adjetivo, permanece igual. ¿Vale? Así que cuidado con esto. Normalmente produce menos errores, lleva menos errores, pero también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Decía, el adjetivo puede aparecer junto con el sustantivo. O bien en la misma oración, a lo mejor no van juntos, pero, y el sustantivo va por un lado y el adjetivo va por otro, pero en cierta forma hay una conexión, ¿no? Están relacionados. Bueno, ese suele ser el caso de las oraciones en las que aparece o tienen como verbo el verbo to be. Es muy común en las lenguas no se puede hablar de cosas exactas, es decir, no es una ciencia exacta, es decir, que a mí me gusta hablar de tendencias, de que es muy común, etcétera, etcétera. Es muy común que un adjetivo aparezca en una oración con el verbo to be y aparezca detrás del verbo to be, ¿vale? Por ejemplo, John is Spanish. John es español. O those trees are high. Esos árboles son altos, ¿vale? Es decir, que es habitual que una de las maneras en la que el adjetivo se presente, en lugar de ir directamente al lado del sustantivo, pues en una frase con el verbo to be y el adjetivo aparezca detrás del verbo. Es otra forma de expresar lo mismo. ¿Ok? So far, so good. ¿Por ahora bien? ¿Sí? Bueno, hay poco más que decir ya del adjetivo. Bueno, bueno. Sí, dígalo, Modena. No, que bien, bueno, regular. Vale, ya sabéis que yo me emociono, que parece que estoy talito, digo, "Oh, no sé qué tal". Pero eso, comentarios y tal. Y una de las que a mí me ocurre, que a veces pongo, no, nos pasa a los profesores, pero me ocurre especialmente a mí, y es que yo digo, esto es muy fácil, o esto es simple y tal, y luego resulta que no tiene por qué ser tan sencillo, ¿vale? Pero bueno, Claro. para eso vamos explicando y ahora también vamos a hacer ejercicios para que si resulta un poco así, todavía un poco brumoso, bueno, pues empecemos un poco a verlo. Lo último del adjetivo que vamos a decir es algo que también ocurre en español y, bueno, seguramente en otros idiomas, pero como yo lo único que controlo son el inglés y el castellano, pues siempre me refiero a ello. Y es que pueden ir modificados esos adjetivos, pueden llevar delante unos palabritos, unas partículas que llamamos modifiers o modificadores. Normalmente suelen ser adverbios, ¿vale? Estos modifiers o estos modificadores lo que hacen es, como su nombre indica, alterar de alguna manera, no cambiar por completo, sino alterar de alguna manera, salud, o bless you, el significado del adjetivo, ¿vale? Entonces se coloca esa partícula delante del adjetivo y se modifica de alguna manera, se altera de alguna manera el significado de ese adjetivo. Por ejemplo, estos que tenéis ahí son solo dos ejemplos, pero son los más comunes. En un principio tenemos very, que significa muy, y aunque really, veáis que está traducido como realmente, también se traduce por muy. Es decir, que very and really realmente son como dos sinónimos, ¿vale? Al colocarlos delante del adjetivo, lo que hacen es intensificar, es decir, que el significado que expresa ese adjetivo esté como, sea más intenso, suba un grado, sea mayor. Por ejemplo, Julia is a very tall girl. No es que Julia sea solamente tall, alta, una chica alta, a tall girl, sino que es very tall, muy alta. Very lo que hace es intensificar, hacer como más grande, si se pudiera decir así, aplicar esa magnitud, el hecho de que Julia es alta. De hecho, she's 118 meters tall, mide 1,80, o sea que está bien. Perdona, ¿cómo se traduciría? O sea, sería, Julia es una chica muy alta, ella mide un Sí. 80 de alta. Ella mide 1,80 de alto. O sea, En siempre, la, perdón. dime, Almudena, perdona. O sea, siempre cuando contestas o digamos, es como, hay que, a ver cómo lo digo. Cuando le dice ella es un 80 de alta, Sí, 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 es, sí. si digo solo ella mide o sea, ella
es un 80 metros. Es Sí, que no sé. en lo más claro, nosotros diríamos medir, porque tenemos ese verbo, en inglés existe también, que es measure, measure. Lo que ocurre es que cuando nos referimos a la altura, al hablar de la altura de una persona, se suele utilizar, se suele simplificar la frase y decir el verbo to be y a continuación en número, digamos, la altura tal cual. Entonces, she is 100, 100, she's 180 meters tall, Sí. ella es o ella mide 1,80. Así, tal cual. Vale, ¿Vale? un 80. O sea, de alta se podría omitir. eh, s- las traducciones, por eso decía antes que lo de que las lenguas no son ciencias exactas, ¿no? Aquí las traducciones pueden ser varias. Puede decir, ella es 1,80 de alto, ella mide 1,80, ella mide 1,80 de alto. O sea, hay como varias. Normalmente lo que tenéis que intentar, sobre todo para que, pues para eso, para no confundiros, para que no resulte un poco, pues eso, ¿no? Confuso o lioso, elegid una, la más clara. Yo normalmente, cuando, si me preguntáis o si yo intervengo y digo algo, yo diré, hay varias traducciones, pero yo propongo esta, para que no nos liemos de más, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, digamos, la más natural nuestra? Pues ella mide 1,80. Vale, Aunque en inglés digan, she's 180 meters tall. Pero nosotros diríamos, ella mide 1,80, que es lo más natural, ¿vale? vale, vale, vale. Ok. Es que todo como que me suena como que tienes que especificar todo de lo que estás hablando, aunque lo hayas comentado justo Sí, anterior. sí, bueno, pudiera ser esa sensación, sí, sí, porque luego habrá veces a lo mejor en otros contextos que sea al contrario, es decir, que el inglés se sintetiza tanto, una de las características que se suele decir del inglés es que sintetiza, es decir, que a diferencia de otros idiomas, dice mucho con muy poco. Ajá, ¿Vale? Entonces sea precisamente al contrario y tal, ¿no? Hay veces que, bueno, pues hay, como tú dices, efectivamente, quizás se requiere más detalles, ser más específico, ¿vale? vale, vale, Pero tal. Bueno, claro, estas son las cosas de los idiomas, ¿vale? Pero en las vale, traducciones, si yo no digo nada o tal y queda alguna duda, me preguntáis, ¿vale? E intentamos siempre ir a la más natural, en este caso al castellano, ¿vale? vale, vale, gracias. Ok, you're welcome. Y Are Your Brothers Really Strong? Pues podemos traducirlo y bueno, tus hermanos son muy altos, no es que sean solo, perdón, muy fuertes, no es que sean solo fuertes, strong, sino que are really strong, muy fuertes. Sí, pero ya digo, para que veáis que very and really realmente son sinónimos, pues podemos traducir los dos por muy. ¿Ok? Aunque también realmente fuerte, también podría valer. Y el otro modificador es quite, que significa bastante. E igual, se coloca delante del adjetivo e intensifica de esa manera, altera de esa manera el significado, ¿no? Entonces aquí tendríamos the movie is long. No, no es solo que la película sea larga, es que the movie is quite long. O sea, más de lo normal o más de lo que debería ser, ¿no? Esa es la idea que introduciría quite. The movie is quite long. La película es bastante larga, but it isn't boring. Pero no es aburrida. Bueno, no, mejor, ¿no? That's right. Pues estos son los adjetivos. These are the adjectives. Bueno, como siempre ya sabéis que tenéis enlaces a ejercicio y ahora eso es lo que vamos nosotros. Vamos a hacer recurriendo a este libro digital de la editorial Oxford. Vamos a hacer un par de ejercicios, ¿vale? A ver que no meta la pata. Bueno, vamos a hacer dos ejercicios y así pues veis más o menos de qué manera puede aparecer esto en el examen, ¿no? Que es siempre el objetivo. Bueno. Creo que se puede. Ah, sí, perfecto. Mira, bueno, normalmente cuando a lo mejor alguien ya se ha dado cuenta un poco de cuál es el patrón de este libro y de estos ejercicios, pero si no, yo lo digo. Cuando hacemos, si hay oportunidad de hacer dos ejercicios, ¿vale? Sobre el mismo aspecto gramatical con este cuaderno, o sea, con este libro electrónico, o libro digital, el primer ejercicio suele ser como un poco más sencillo y el segundo suele tener un poco más de nivel, suele ser un poco más difícil, ¿vale? Bueno, el primer ejercicio, Circle the Correct Sentence, pues me dan dos opciones y de las dos opciones, que son frases completas, cada opción es una frase completa, de las dos opciones, una es la correcta.
¿Cómo sé yo si es correcto y tal? Bueno, pues el error o los errores pueden estar en la posición del adjetivo, que no vaya donde tiene que ir, que me pongan el adjetivo en plural cuando no es plural, que me convienen cosas que no tienen que ser, ¿vale? Es decir, ahí estará el error. Para saber cuál es la correcta y cuál no, fijaos en esos aspectos. Estamos trabajando el adjetivo, pues será eso. El adjetivo no va colocado correctamente, lo ponen en plural cuando no tiene que ir en plural. Fijaos en el ejemplo, me daba he's a rich man or he's a man rich. Pues la opción correcta es la primera, he's a rich man, porque el adjetivo que va junto con el nombre va delante. La segunda es una traducción literal del español y no es correcta. Él es un hombre rico. No. He's a rich man. Primero el adjetivo y luego el sustantivo. ¿Vale? Pues así con las demás. Elegimos la opción correcta de acuerdo a eso. Y el siguiente ejercicio, put the words in the correct order. Es el primero que hacemos este año, que son ejercicios de ordenar frases. Los ejercicios de ordenar frases, en apariencia, el alumno considera, o los estudiantes dicen, ah, pues qué bien, porque lo único que tengo que hacer es, me lo dan todo, no tengo que añadir ni quitar ni nada, lo único que tengo que hacer es ordenar. Pero son falsamente fáciles, es decir, no quiere decir que sean súper difíciles, pero tampoco pensáis siempre que son como piece of cake, ¿no? Como que está tirado ahí. No. Bueno, ¿qué recomiendo yo para hacer este tipo de ejercicio en el que ordenamos las frases? Primero, me leo lógicamente las palabras que me dan para formar la frase. No hay que añadir nada, todo está ahí, ¿vale? En los ejercicios de ordenar, todo lo que necesitamos ya lo tenemos en el ejercicio. Okay. Veo, como digo, todas las palabras y veo, descubro, identifico qué tipo de frase es, si es una frase afirmativa, negativa o interrogativa. Eso quedará claro por cómo va el verbo, si va en afirmativa o va en negativa, o si al final de la frase hay una interrogación. Si hay una interrogación es que es una pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Cuando yo identifique el tipo de frase, yo sabré que a la hora de ordenarlo ya tengo el esquema general. Es decir, si es afirmativo o negativo, tendrá que ser sujeto, verbo, complemento, como ya hemos repetido varias veces. Y si es una interrogación, se producirá ese cambio en el orden. En este caso, como hasta ahora solo hemos estudiado el verbo to be, será el to be, el sujeto y el resto de información o complementos. ¿Vale? Es decir, que por eso es tan importante ese primer nivel o esa primera fase. Ver cuáles son las palabras e identificar el tipo de oración. Cuando ya tenemos hecho eso, pasamos al siguiente nivel o nos movemos a la siguiente fase, que es ordenar ya las palabras de acuerdo a ese esquema, a ese orden que he determinado yo al principio. Fijaos en el ejemplo, me dicen is, Chinese, he. Bueno, esas son las palabras. ¿Qué tipo de frase? Pues, bueno, si acaba en una interrogación, evidentemente será una pregunta. Pues entonces yo ya sigo el orden de la pregunta, en este caso con el verbo to be. Primero el verbo to be, is, después el sujeto, he, y a continuación el resto de información o lo que yo llamo genéricamente complemento. Chinese. La frase quedaría, is he Chinese? Sería uno de ejemplos en los que utilizamos el adjetivo en una frase con el verbo to be. ¿Vale? ¿Está claro entonces lo que hay que hacer en el primero y en el segundo? Pues damos un tiempo, sin prisas, pero sin pausa, para hacer los ejercicios y empezar a manejar bien un poco esto de los adjetivos. Pues vamos allá. Y en un rato estamos corrigiendo. ¿Qué me pasa? Ya, vamos a corregir entonces, como digo, los ejercicios. Check them. Empezamos por el primero y decía que lo que determina cuál es la frase correcta de las dos que se dan es si el adjetivo está escrito correctamente, si va en la posición correcta, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el primero me dice, it's a very big house or it's a house very big. The correct option is, primera. ¿Por qué? Porque el adjetivo que va junto con el sustantivo se tiene que colocar delante. No es como en la segunda opción, no. Very big, adjetivo, house, sustantivo. Es fundamental que entendamos, porque lo entendemos, yo creo que es que todo el mundo lo tiene claro, pero es aplicar. El problema es que nos acordemos cuando estemos haciendo un ejercicio, cuando estemos escribiendo una frase en la que utilizamos un adjetivo y tal,
que si va con el sustantivo tiene que ir de la. Por eso la correcta es it's a very big house. Number 2, the correct one is Louis French? Esta es Louis is French en afirmativa, pues en interrogativa, is Louis French? La tercera, it's an expensive watch. Es un reloj caro. Igual el adjetivo delante del sustantivo. Okay, that's the most important thing. Es quizá lo más importante de esto. El adjetivo delante del sustantivo. Claro, como lleva el artículo, pues an expensive. Number 4, is it an easy exercise? No an exercise easy. No, esa es la versión española mal traducida. Es un ejercicio fácil, adjetivo delante del sustantivo. Number 5, is your girlfriend Spanish? Pero your girlfriend is Spanish en afirmativo. Al transformarlo en la pregunta, is your girlfriend Spanish? Tu novia es española. 6, these questions are very difficult. La otra no, porque difficult iba en plural y ya hemos dicho que los adjetivos son palabras invariables y nunca pueden ir en plural. Por lo tanto, these questions are very difficult. Number 7. Are they cheap tickets? No tickets chips, ¿no? Que además, no solo que la primera está mal, no solo porque habían cambiado el orden y puesto primero el sustantivo y luego el adjetivo, sino encima habían puesto el adjetivo plural, ¿no? Son tickets o son entradas baratas, ¿no? Cheap tickets. Y por último, my new glasses are very good. No news goods. No, no llevan plural, ¿vale? My new glasses are very good. Okay? That's right. No questions, a little bit better. Bueno, recordad que siempre podéis volver al ejercicio. Volver a hacer ejercicios que hemos hecho, que se han explicado y tal, es una buena forma de afianzar, si todavía está uno, ¿no? Ahí como que sí, que si no, que más cerca del sí y tal, el volver a hacer ejercicio o ver la explicación o tal, es bueno porque afianza, ¿no? Eso que se ha aprendido. Vale, el siguiente, el put the words in the correct order, tenemos que verlo todo junto, ¿no? A veces los ejercicios, el solucionario de los ejercicios, el libro los ofrece todos juntos, no uno por uno. Así que pulso aquí y van a salir todas las frases de una vez. Pero las vemos nosotros una por una. Bueno, number 1. It's a very hot day. Sujeto verbo, el adjetivo con el intensificador, a very hot, y luego el sustantivo. Es un día muy caluroso. It's a very hot day. ¿Vale? Number 2 is a question. Is your teacher Australian? El is, el sujeto, y el complemento, en este caso, un adjetivo. El profesor es australiano, ¿no? Is your teacher Australian? El tercero. That car isn't very fast. Ese coche no es muy rápido. Sujeto, verbo, complemento. Este ejercicio, por eso, los ejercicios de ordenar, que ya lo digo, seguro que algo habrá de ordenar en el examen. ¿Por qué? Porque aparte de practicar lo que se tenga que practicar, ayudan a afianzar lo de sujeto, verbo, complemento, el orden de la frase, sobre todo lo de la frase afirmativa y negativa. Number 4, it's or it is a bad idea, una mala idea. It's bad idea. 5, la otra pregunta. Are you good students? Are you good students? ¿Soy buenos estudiantes? Are you good students? Number 6. English is quite easy. Bastante fácil. English is quite easy. Number 7. My brother is really strong. Mi hermano es muy fuerte. My brother is really strong. Y la última, this is a slow train. Es un tren lento. Este es un tren lento. This is a slow train. Okay. Questions. ¿Qué me contáis? Si me contáis algo. Si no, nada. ¿Vale? Regular. Regular. Bueno, es lo que decimos, ¿vale?
bueno, a ver, cuando hacemos esto que estamos, como lo que hemos hecho hoy, bueno, como lo que venimos haciendo últimamente ya en inglés, que es estudiamos una parte de gramática, hacemos ejercicios. Si una vez que finalizamos eso, todavía queda alguna duda, pues es que es lo normal, es que quiere decir, estamos 20, 30, 40 minutos trabajando con eso y pasamos a otra cosa. O sea que es normal que haya alguna duda. Claro, luego queda esa otra parte, que es consustancial a este tipo de curso, ¿no? Que es el que lo trabajéis, lo repaséis en casa, ¿no? Y en una idea, o sea, en un contenido como este de los adjetivos, ese repaso que veis más tranquilamente, esa revisión que hagáis, os aseguro que os lo va a afianzar y no vais a tener problemas. ¿Vale? Bueno, pues si no decimos nada, hasta aquí tendríamos los adjectives y su práctica.